quiero que sepas que me siento muy feliz y muy orgulloso de ser tu amigo. De que el gobierno, la instancia competente, no garantiza la seguridad y el ejercicio periodístico libre. Ya cada dependencia, la mayoría, tiene su propio portal donde saca sus informaciones a modo, ahí y como monólogo, porque ahí no les puedes preguntar más que otra vez contestando o haciéndolo de alguna manera. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Santos Cruz para Blanco y Negro TV. Nos encontramos en el Hotel Fortín Plaza en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, en territorio oaxaqueño. En esta ocasión vamos a opinar, vamos a tener un encuentro de ideas, ¿no?, de expresiones sobre el periodismo actual y las redes sociales. Para ello contamos con nuestros amigos periodistas oaxaqueños destacados que de alguna o de otra manera han hecho historia en esta tarea, en esta noble tarea, por decirlo, que es el periodismo. Le damos la bienvenida y le agradecemos pues la colaboración al señor Alfredo Arenas Casas, un amigo de muchos años, quien todavía conservamos el cariño, respeto y la amistad, sobre todo, de la misma manera a nuestro amigo Isaac Olmedo Lavariega, editor de un medio de comunicación en el territorio oaxaqueño, y desde luego otro amigo oaxaqueño con una gran historia dentro de la noble tarea, que es Carlos Cervantes, a quien le damos la bienvenida. Carlos, señor Isaac, gracias por esta colaboración a blancoynegro.tv. Pues entramos en el tema, amigos. Como bien lo hemos dicho, el periodismo ante la tecnología que es el internet y las redes sociales. Pues fíjate que nosotros aprendimos ya desde hace muchos años, cuando comenzamos. Yo tengo en la actividad, cumplo los 55 en este mes de junio, y a nosotros nos enseñaron que el periodismo, bueno, aparte es de periodicidad, es información oportuna y es enjuiciamiento, que ahí está lo más difícil, porque para enjuiciar pues hay que tener alguna, no solo conocimientos, sino alguna autoridad moral, creo yo, y ese es el periodismo. Por eso la tarea exige el permanente ejercicio de la verdad, y esta verdad a veces puede ser comprada. En el periodismo también se da mucho el manejo de informaciones compradas o de opiniones compradas, ¿no?, que también es lo difícil. Sino que cualquier persona de la sociedad, cualquier atrevido, diría yo, saca ahí mensajes, a veces con unas faltas garrafales de ortografía, y muchas veces salen noticias falsas. Y lo malo que algunos las retoman y las difunden, y luego cuando ya se aclaró, ¿qué pasa? Pues el ridículo. Por eso yo creo que hay que estar enterado y además prepararse, ¿eh? Por eso antiguamente a un reportero se le pedía como requisito mínimo de preparación un bachillerato bien hecho. Perfecto. Bien, en el caso de las redes sociales, señor Isaac Olmedo Lavariega, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo ve usted el riesgo de precisamente de lo que acaba de decir Carlos, de la forma en que están actuando ahorita? Pues, ¿qué nombre le vamos a poner? Cibernautas, cibercomunicadores, ciberciudadanos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, muy buenas tardes. El trabajo de comunicador lo pueden hacer todas las personas que tengan conocimiento de los temas que quieran manejar. Preferentemente se les recomienda que se informen, que se documenten, que traten de emitir información completa para no confundir, para no distorsionar los hechos sobre los que quieren informar. Yo creo que el periodismo requiere de rigor en cualquiera de los medios en que se ejerza, ¿no? Por ejemplo, yo lamento que no solamente en las redes sociales se abuse de la libertad de expresión y de la falta de rigor, ¿no? Ocurre con frecuencia también en medios electrónicos, ocurre ahora en medios impresos, en portales. De pronto vemos que hasta parece que hay esquizofrenia de algunos comunicadores en contra de algunos actores políticos, del presidente de la República, de funcionarios federales, del gobierno del estado, etcétera. Yo no entiendo qué es lo que ocurre, ¿no? Yo sí creo que han cambiado mucho las reglas, respeto mucho la opinión de Carlos Cervantes,
y obviamente que conozco la trayectoria de Alfredo, de nuestro amigo Alfredo Arenas Casas. Pero yo creo que ha cambiado, se ha precarizado mucho el trabajo del comunicador, de los medios de comunicación, y creo que esto ha llevado a conductas, a prácticas que yo repruebo, ¿no? Es decir, tú no puedes ponerte al servicio de un político por una cantidad determinada, ¿no? Yo creo que primero tiene que haber rigor periodístico. Es decir, si vas a apoyarle a algún político difundiendo, por ejemplo, una entrevista sobre su trabajo, tiene que ser sobre su trabajo, no promoviendo la imagen, porque generalmente ahora lo que se usa es promover la imagen para efectos políticos, para sus aspiraciones personales, de partido, etcétera. Entonces yo creo que hemos descuidado mucho, aún los periodistas que tienen niveles profesionales que los recomiendan, pero desgraciadamente se olvidan al escribir o al comunicar, se les olvida el rigor que debemos tener todos los periodistas, ¿no? Yo lamento mucho que, por ejemplo, los directores de las redes no cuiden los contenidos, que se incluya pornografía, que se incluya ofensas, porque van dirigidos para un público muy diverso y sí necesitamos mantener ese rigor. Si queremos que las redes sirvan, si queremos que nuestro trabajo se distinga por el rigor, por la responsabilidad profesional, sí tenemos que ser cuidadosos en los contenidos. Perfecto. Muy bien, señor Isaac. Pues ahí está la opinión. Continuamos después de esta pausa. Señor Alfredo Arenas Casas, ¿cuál es su opinión al respecto en el sentido de que qué responsabilidad tiene que tener el periodista cuando se enfrenta a una información de las redes sociales? ¿Cuál de los dos se compaginan? ¿Son aciertos los dos? ¿Alguien miente? ¿Alguien está haciendo mal el trabajo? Que finalmente repercute en la sociedad, ¿no? Para tener una opinión pues diferente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Así es, querido amigo Santos. Hay que definir muy bien las cosas. Desde que entró el nuevo presidente de la República, definió a las redes sociales como benditas redes sociales. Hay personas que todo lo contrario, maldicen a las redes sociales, porque hoy nos obligan a los periodistas de viejo cuño, o sea, a los que tenemos más de 50 años ejerciendo esta ingrata tarea, a reflexionar un poco sobre cuál debe de ser la actividad periodística dentro de las redes sociales. Por una razón muy clara, las redes sociales, las páginas virtuales de periodistas, todo lo relacionado a noticias a través del Internet, tiene un futuro muy grande que va a acabar con el periodismo escrito. Querámoslo o no reconocer los periodistas de viejo cuño. De ahí la responsabilidad, como tú le llamas, de ejercer un periodismo igual al que ejercías cuando se hacía por escrito. Hoy en las redes sociales todos los integrantes de la ciudadanía pueden hacer periodismo y lo hacen, y muchas veces más rápido que los periodistas de carrera. Pues hoy, en la actualidad, las redes sociales les ganan por la inmediatez con que se dan a conocer las notas. Esto es muy importante, que aprendamos a ver los que ejercemos el periodismo para estar más avesados en nuestra profesión y estar al día de la información por hora y minutos para estar acorde con la rapidez con que hoy se dan a conocer las noticias. Yo invito a todas las generaciones nuevas de periodismo que se pongan a trabajar con la misma intensidad con que lo hacen los reporteros de las redes sociales, porque nos dábamos tiempo hasta de 8 horas para dar a conocer una noticia. Hoy tienes 8 minutos y a veces ya llegaste tarde a dar a conocer tu mejor noticia.
Es una carrera contra el tiempo. Por eso es que se notan tantas fallas en las redes sociales. Como decía Carlos, faltas de ortografía, faltas de redacción, faltas de todo. Pero ahí está la noticia. Y para el pueblo de México lo importante es la rapidez con que se den a conocer las noticias. Creo que ya me pasé de tiempo. No, no hay cuidado, señor Alfredo. Este tiempo es para ustedes, para la gran opinión, como bien lo menciona. En este caso, retomando el tema del señor Alfredo, señor Isaac, usted como editor, una edición de una prensa escrita de un periódico diario sufre de los reporteros. Aunque la editorial, aunque su objetivo como medio impreso quiera usted dar a conocer, difícilmente es tener reporteros en todos lados, de lo que se carece, no sé, usted me lo habrá de decir. Hoy con las redes sociales estas personas se convierten en nuestros reporteros. Es correcta, aunque vaya con mala ortografía, aunque vaya mal escrito, pero ahí está la información. Es correcto para retomar cuál es la responsabilidad de los medios impresos, como en el caso de usted, sobre esta temática. Sí, bueno, los medios se complementan, ¿no? Los medios tradicionales, como son los medios impresos, utilizamos información que tenemos que verificar que sea auténtica, que tenemos que ampliar generalmente porque son muchas de estas notas informativas que circulan en las redes son muy escuetas, a veces te hablan no te precisan todos los elementos que se requieren para el trabajo periodístico, entonces hay que complementar. Es decir, nos sirve porque nos enteramos de un hecho y los reporteros tienen que trabajarlo. Ya si tú checas, por ejemplo, si tú lees un medio impreso vas a ver que la información viene completa. Sí, efectivamente viene muy atrasada porque nosotros imprimimos, trabajamos generalmente durante todo el día y imprimimos por la noche el periódico para que circule al día siguiente. Pero yo creo que la mayoría de los medios impresos ahora cuentan con sus portales. Es decir, estamos subiendo información a los portales de lo que va ocurriendo. Es decir, no solamente estamos trabajando en el medio impreso, trabajamos los portales, nutrimos a las redes sociales ahora, porque nuestro trabajo periodístico se ve reflejado en las redes. Es decir, tenemos que adecuarnos a esta nueva realidad y insertarnos ahí, competir ahí. Es decir, por ejemplo, si ellos suben una información equivocada, nosotros la verificamos y podemos aclararles en unas redes que esa información no es precisa, no es cierta o que es falsa, ¿no? También porque ocurren cosas que son falsas. Pero sí vamos contribuyendo también a enriquecer esa información de las redes, porque tenemos las fuentes, los reporteros siempre están en comunicación con sus fuentes, en todas las oficinas generalmente donde se genera información hay voceros de comunicación social, entonces nos permite, sí estamos trabajando en las redes, es decir, nadie que yo entienda que se dedica al periodismo como trabajo profesional puede decir que no está en las redes, porque entonces estaría perdiendo un importante espacio para comunicar. Y nosotros, claro, obviamente que toda la información que manejamos la manejamos como gráfico de Oaxaca, ¿sí? En las redes o en nuestro portal. Y sí, digo, nos complementamos, nos nutrimos de ellos y también ellos, obviamente, que les llega información trabajada por nuestro equipo de reporteros que viene a fortalecer el trabajo de las redes, ¿no? Porque eso es lo importante. Lo que tenemos que cuidar es eso. Es decir, yo no justificaría que porque tenga que hacer una notita breve, no cheque mi ortografía, no cheque el contenido, no permita, o sea, puedo seleccionar qué estoy enviando a las redes. Y yo pondría el dedo ahí, ¿no? Es decir, no lo usemos para pornografía, no lo usemos para chistes muy pesados, digo, respetemos a los demás. Seguramente otros están replicando y diciendo, esto está mal, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir regulando ahí un poco, ¿no? Entre nosotros mismos, porque tampoco somos partidarios de la censura, ¿no? Excelente. Pues hacemos una pausa y continuamos en este tema tan interesante de las opiniones de nuestros amigos los periodistas oaxaqueños, que de una y otra manera pues emiten la experiencia, lo que ellos viven cotidianamente. Continuamos, Blanco y Negro TV.
Carlos, en el sentido de la actividad periodística relacionada a la difusión oficial, antes cómo era y hoy con las redes sociales, ¿cuál es su postura? Bueno, pues fíjate que antes, para empezar, no había oficinas de comunicación social. El reportero conseguía sus noticias y la otra cosa que hacía era interrogar al funcionario sobre determinados temas. Por eso muchas veces se enojaban. Por ejemplo, en el caso de los rapamontes, estábamos viendo cómo rapaban las montañas de Sola de Vega, por citar un caso. Se veía el delegado forestal, entonces había una oficina de esas, y le preguntabas, como ellos son los que daban las concesiones, pues se enojaban y ahí venía el problema. Pero entonces, ¿qué hace el reportero? Dar las dos notas, lo que dijo el funcionario y lo que decían los campesinos que se quejaban de ese atentado, ¿no?, a la naturaleza. Esa era una parte. Después ya vinieron las oficinas de comunicación social que mandaban sus boletines, pues como los decía el jefe de ellos, maquillados y hablando bonito. A veces los reporteros tenían que complementar esa información haciendo preguntas sobre más datos, ¿no?, porque siempre vienen incompletos. Y ahora vemos que se dio un salto terrible porque ya cada dependencia, la mayoría, tiene su propio portal donde saca sus informaciones a modo, ahí y como monólogo, porque ahí no les puedes preguntar más que otra vez contestando o haciéndolo de alguna manera. Pero ellos también ya le entraron a la tecnología y ya dan sus propias versiones, para eso tienen sus oficinas de comunicación y como monólogo. Esto, yo hice esto, claro, sacándolo únicamente lo bonito que hicieron, de tal manera que sí, ya alcanzó al sector oficial las famosas redes, que se han ocupado para el ataque perverso, porque te dicen hasta cosas, este hijo de esto, este hijo del otro, y otra cosa también que debiera regularse, tal vez con el tiempo, ya que se vaya uno acostumbrando a esto, que la mayoría usa seudónimos, y ni siquiera dan la cara. Unos seudónimos de lo más absurdo, por ejemplo, Rambo II y cosas así. Siquiera los que a veces escribimos algo, bueno, damos la cara y damos nuestro nombre y mucha gente lo hace, pero la inmensa mayoría para atacar, para insultar, para denostar, usa seudónimos absurdos. Carlos. Pues el reportero y el periodista siempre continuarán con su labor de investigación, que es una de ellas. Y aunque el funcionario saque lo bonito nada más, bueno, pues nosotros también vamos a agarrar la parte contraria, de tal manera que no termina con lo que dice el funcionario, sino que en todo caso se complementaría con la investigación periodística, que la hace el verdadero periodista, porque los cibernautas de ahora, como también se les llama, ya te digo, usan seudónimos y no dan la cara, entonces carecen de credibilidad y lo usan para el ataque, para el insulto y para desdorar a la gente. Si me permite, sobre ese tema, yo sí quisiera hacer un comentario. A ver, yo creo que cuando hablamos de la formación del periodista, es importante tener presente que el periodista tiene claro qué es lo que va a hacer como comunicador. Sabe que no solamente va a informar, sabe que tiene que analizar, sabe que puede editorializar, sabe que tiene que investigar, porque pues uno de los grandes males que hemos tenido en nuestro gobierno ha sido la corrupción. Entonces, la corrupción ha sido combatida a través de los medios. Cuando los medios han cumplido con su trabajo y los periodistas obviamente hacen este trabajo de investigación. Entonces, lo que vemos en las redes a veces son denuncias anónimas, como bien lo dice Carlos Cervantes. Sí, y sobre todo agregarle un poco a esto, amigos, yo creo que la sociedad, así como en este caso los periodistas, estamos obligados a ejercer esta noble tarea con responsabilidad, con ética, con profesionalismo. Está bien, porque la libertad de expresión en México, nuestra Constitución, por ley, lo marca. Pero sí deben, los invito a que tengamos responsabilidad de lo que se va a publicar y sobre todo a analizar la información. Las redes, esas son las redes que tenemos que tener el cuidado preciso para ver de dónde vienen, cuál es su origen y la responsabilidad, porque si bien es cierto, la sociedad exige a los periodistas transmitir la verdad, no ser prensa vendida y todo lo que realmente hemos nosotros detonado en esta sociedad, está bien, pero pues no todos, porque hay quienes hacemos con responsabilidad y ética nuestro trabajo. Hacemos una pausa y continuamos en este tema
que de alguna manera la responsabilidad de todos nosotros, los que estamos aquí, los que no están, tendrán que hacer para que una sociedad pues esté sana en cuanto a información. Bajo la opinión de Carlos Cervantes, Isaac Olmedo Lavariega y Alfredo Arenas Casas, continuamos en este tema denominado periodismo y las redes sociales. En el caso de los periodistas, señor Alfredo, ¿cómo recaban la información que ustedes dan a conocer a través de su opinión, a través de sus redes sociales? Que pues realmente muchas de las personas nos podemos preguntar, bueno, ¿y de dónde sacó esta información? ¿Cómo se da este fenómeno? En la escuela de periodismo, lo primero que te dicen es que no solamente los funcionarios públicos, servidores públicos, tienen la capacidad de darte información. El periodista tiene que tener la suficiente capacidad para tener sus propias fuentes de información a las que él les da todo el crédito de su trabajo. Es muy normal que un periodista que frecuenta una dependencia no solamente sea amigo de los funcionarios, del secretario, subsecretario, directores, etcétera, sino que tiene que tener una magnífica relación con todos los burócratas al servicio de esos funcionarios. Perfecto, pues ahí está la opinión del señor Alfredo en este tema de cómo recaba el periodista su información, como bien lo dice, las fuentes. Señor Isaac, ¿cuándo hablamos nosotros que es agresión a periodistas? ¿Cómo se da este fenómeno? Bueno, este es uno de los temas que nos preocupa creo que a todos los periodistas, ¿no? El tema de la violencia fue creciendo primero en la medida en que el periodista ejerce un trabajo, un periodismo más crítico, y en función de que el gobierno, la instancia competente, no garantiza la seguridad y el ejercicio periodístico libre. Es decir, nosotros hemos llegado a la conclusión, después de tantas agresiones, asesinatos en el país, es que en la medida en que el gobierno no hace su trabajo, no investiga, no aclara los homicidios, las agresiones, los atentados, y no lleva a juicio a los responsables, en esa medida manda una señal de que se puede agredir impunemente al periodista en México, como pasa también en otros países donde hay violencia. Pues ahí están los riesgos del periodista, porque hablamos del periodista y hablamos del ciudadano que comunica. Sí, es una gran diferencia entre dos cosas, porque el periodista es ético y profesional y da la información objetiva. Pues continuamos después de esta pausa desde el Hotel Fortín Plaza, aquí en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el territorio denominado Tierra de Juárez. El periodismo y las redes sociales, el tema que hemos nosotros llevarle a ustedes a través de Blanco y Negro TV. Santos Cruz. Bien. Carlos, cuéntale aquí a la sociedad, dentro de tu actividad, esta noble tarea, una anécdota que quizás recuerdes en este momento, la que sea, que sirva como mensaje y aprendizaje a los periodistas, a los jóvenes. ¿Qué tienen que hacer o qué no deben de hacer? No, pues muchísimas. Pero antes, fíjate, quisiera yo recordar una frase que le aprendí al maestro Carlos Septién,
y que decía la verdad y la justicia son los únicos intereses legítimos para el periodista. Y pues eso sería el consejo. Pero a mí me pasó una cosa muy curiosa cuando empezaba aquí el combate al narcotráfico, ahora que estaba hablando de eso, nos tocó ir a una destrucción de plantíos en un pueblo Huilá de Tlacolula. Llegó el helicóptero con los 3 reporteros que íbamos entonces. Cuando ya íbamos sobre el plantío gigantesco, hermosísimo, de las plantas verdes altas de más de 2 metros, cuando se suenan los balazos desde abajo, empezaron a ametrallar al helicóptero donde íbamos. La otra vez en una entrevista me preguntaban que si alguna vez tuve miedo, y decía yo que sí, que en esta ocasión, porque los balazos nos pasaban ahí. Entonces lo que hizo el piloto fue acercarse lo más a las plantas, y como a 2 metros más o menos, le calculo, nos dijo que brincáramos. Entonces brincamos y caímos en las blanditas plantas. Afortunadamente atrás venía otro helicóptero, ¿cómo se llama? Artillado. Y entonces se puso en fuga todos los que estaban disparando de hasta abajo con armas muy poderosas, porque sí lograron perforar el helicóptero. Pero el otro, el segundo, ese ya era blindado y ya no le hice nada, y además traía muy buenas armas, por eso se llamaba artillado. Este fue uno de los momentos muy difíciles que nos tocaron, porque queríamos nosotros ver de cerca cómo eran esas cosas, no nada más que nos las contaran. ¿Alguna satisfacción a esta actividad, a esta noble tarea? Pues en 55 años que voy a cubrir en la actividad, he recibido muchísimos reconocimientos. El que más aprecio fue el que me tocó en el 2020, que está firmado por todas las organizaciones periodísticas que había entonces, todas. Y ahí lo guardo como un tesoro. Esa fue la 2000, ¿verdad? Sí, sí, 2020 fue, pero esa es la que considero una satisfacción, porque todos los compañeros que eran dirigentes entonces firmaron el diploma, el reconocimiento, y para mí ha sido una de las satisfacciones, porque es del propio gremio de compañeros que seguramente aquilataron la actividad y me dieron ese reconocimiento. Esa sería una de ellas. Excelente, Carlos, pues muy bien, felicidades sobre todo por esta actividad. 55 años, pues se dicen fácil, pero me imagino que naciste en muy grato, qué bien. Señor Isat, una anécdota que usted nos pueda transmitir, que sirva como aprendizaje, como reflexión a los periodistas, a la sociedad que nos está viendo en este momento. ¿Qué nos puede usted comentar? Gracias. Yo creo que todos los periodistas, bueno, todas las personas, pero todos los periodistas que tenemos años dedicados a nuestro oficio, tenemos experiencias, vivencias. Yo quisiera compartir 2 muy breves. Una que me tocó en 1977, yo era estudiante de preparatoria y trabajaba yo en un periódico de los que hasta la fecha circulan en Oaxaca, un diario local. Y pues se dio la circunstancia de que fuera detenido por la policía participando en unas pintas, y gracias a ello me despidieron del trabajo, porque pues supuestamente había puesto en riesgo la imagen del periódico, pero yo era estudiante preparatoriano y participaba muy convencidamente de ese movimiento, ¿no? Entonces no estaba haciendo nada extraño, nada que no tuviera que ver con esa época romántica de los jóvenes, ¿no? Que queremos que las cosas cambien, que queremos espacios en las universidades, que queríamos, porque bueno, ahora hay más espacios, ¿no? Y posteriormente, con los años, me tocó un proceso de sindicalización en los periódicos debido a las precarias condiciones que teníamos en ese momento los trabajadores del periodismo, los trabajadores de los periódicos, perdón, y también fue otro momento de persecución que me hizo reflexionar mucho, que me consolidó en mi forma de pensar y me permitió más tarde ser dirigente nacional de mi sindicato y participar en diferentes foros internacionales gracias a esas inquietudes que me han llevado en la vida a enfrentar estos momentos de nuevas experiencias. Eso compartiría, y muchas satisfacciones, porque gracias a ello he tenido muchos amigos, he compartido momentos con muchos periodistas que tienen una larga carrera en los medios, como Alfredo Arenas, Carlos Cervantes, a quien aprovecho para felicitarlo por la próxima presentación de su nuevo libro. Es un esfuerzo y una aportación extraordinaria. Muchas felicidades, Carlos. Gracias. Gracias a todos.
Bien, pues agradeciendo también pues aquí al señor Alfredo Arenas Casas, pues de la misma manera, la misma pregunta, señor Alfredo, cuéntenos una historieta de su vida periodística, qué le pasó en esta vida, en esta noble tarea, que sirva para los jóvenes como aprendizaje. En tu caso, querido amigo Santos, quiero que sepas que me siento muy orgulloso porque yo te vi nacer en el periodismo oaxaqueño y ya has ido paulatinamente creciendo hasta llegar al lugar privilegiado en el que te encuentras. Me da mucho gusto que hayas retomado tu proyecto de noticiero televisivo porque al final de cuentas es lo que te gusta. Yo sé que tú estudiaste para médico, que eres médico, pero sin embargo has sacrificado tu verdadera profesión para dedicarle tiempo al periodismo. Quiero que sepas que me siento muy feliz y muy orgulloso de ser tu amigo. Gracias. Y pasando a los pequeños detalles de la vida periodística, quiero que sepan que en 50 años, solamente una vez en esos 50 años de ejercer el periodismo libremente, he sufrido un solo atentado, que pudo haber sido el único y el definitivo. Por alguna razón que desconozco, salvé la vida y continué ejerciendo esta tarea. No me dio miedo continuar porque una vez que te metes a ser periodista, ya no lo puedes dejar. No puedes dejar, por eso siempre he dicho que es una ingrata profesión. Te puede dar dinero, satisfacciones, pero pones en riesgo también tu vida. De acuerdo a un estudio japonés, la carrera más peligrosa que hay en la Tierra es ejercer el periodismo. Y ya lo vimos en México. De la noche a la mañana se soltó la matazón de periodistas y aún no podemos frenarla. Las agresiones son a diario y en todas partes del Estado y en todas partes de la República. Por eso, el buen consejo que les doy a todos los muchachos que en este momento están estudiando ciencias de la comunicación es que una vez que se reciban, definan si le van a entrar a este juego o prefieren ejercer otra profesión. Yo les aconsejaría las dos cosas, porque ejercer el periodismo en México es riesgoso, sobre todo si quieres ejercer un periodismo crítico. Si quieres hacer notas periodísticas es bueno, pero si quieres meterte a hacer un ejercicio de periodismo crítico, corres tus riesgos. Tú mides tus consecuencias. Gracias por la invitación. Sin duda alguna, gracias señor Alfredo por esas palabras. Pues realmente este día, como usted bien lo menciona, el Día de la Amistad, aprovecho para refrendarles a todos ustedes mi respeto y mi amistad sobre todo. Y no solamente en este día, yo creo que así ha quedado demostrado en la amistad que nos une al señor Isaac y Carlos. Pues bien, pues damos por concluido este tema desde la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el estado de Oaxaca, agradeciendo la colaboración y la opinión de Carlos Cervantes, como bien lo menciona, un periodista con mucha trayectoria, como lo es también el editor y periodista el señor Isaac Olmedo Lavariega, y nuestro amigo Alfredo Arenas Casas, que escribe cotidianamente en su columna, siempre ha estado dando su opinión muy acertada, muy profesional, con la experiencia que él tiene, siendo un personaje congruente, apegado a la realidad, y sus opiniones son de importancia. Gracias. Agradezco a todos esta presencia en Blanco y Negro TV y nos vemos en la próxima edición desde el estado de Oaxaca, Oaxaca. Santos Cruz.